Hola, soy Fernando Berlín. La gente quiere medios de comunicación donde no se grite, medios que no provoquen ansiedad, que huyan de la polarización, pero para eso necesitamos tu ayuda. No dejes pasar este mensaje. Si quieres ayudar en esta comunidad y decir yo sí hago por cambiar los medios de comunicación, hazte mecenas y súbete a la familia de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Señor, ¿usted está participando de la movilización? ¿Por qué no le decís que se saque el uniforme y venga a pelear conmigo mano a mano? Porque si vos tenés una ametralladora y yo tengo una flecha, vamos a hacer una cosa, sacate el uniforme y vení a defender lo que vos defendés. Reverendo hijo de mil putas. ¿Está participando de la movilización? Soy jubilado, hijo, tengo 87 años y estoy podrido. Una Unión Europea que está imponiendo a los pueblos de Europa un gran consenso de guerra, que apuesta por la escalada bélica y que va a perjudicar, como todas las guerras, fundamentalmente a las mujeres, a la infancia y a las personas LGTBI. Y ese gran consenso de guerra, desgraciadamente, está dispuesto a convivir con retrocesos en los derechos de las mujeres y en los derechos feministas, como la persecución a las mujeres que abortan, como está ocurriendo en Italia, o como las zonas de exclusión LGTBI que estamos viendo en Polonia, y además le está mandando al conjunto de nuestra sociedad y de los pueblos de Europa un mensaje autoritario y completamente antidemocrático, que es que la violencia machista no existe o que las feministas hemos ido demasiado lejos en la última década. Y yo lo único que saco esta tarde de conclusión, en tanto por parte de Izquierda Unida como del Partido Socialista, sinceramente, es que les molesta que se hagan estas inversiones en los alameños, en estas cosas tan necesarias, y sin embargo a lo mejor les parece súper bien o les parecería genial que se hiciesen inversiones y se apostasen por empresas que son amigos de Begoña, nos lo gastásemos quizás en cocaína y en puta. Eso seguramente les parecería súper bien, y eso no es una actitud, y eso estoy hablando yo, y eso desde luego, por favor, señora alcaldesa, no nos falta respeto de esta forma. Eso es una actitud que este equipo de gobierno no va a tolerar, va a estar centrado en lo importante, que en este caso son los alameños, y esa es la única guía que a nosotros nos mueve, que es mejorar nuestro municipio. El PP sigue en la senda del populismo, sigue en el ejercicio de una oposición destructiva, y desde luego creo que se aleja claramente de lo que tiene que ser una respuesta que ahonde en la solidaridad, que ahonde en la fraternidad, que ahonde en la superación de los problemas y de los conflictos con Cataluña. No es nada nuevo que el Partido Popular presente recursos de inconstitucionalidad. En materia de igualdad ha sido su forma de ejercer la oposición después de la actividad parlamentaria. Recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra la ley de igualdad entre hombres y mujeres, o recurso de inconstitucionalidad contra la ley del matrimonio igualitario, o recurso de inconstitucionalidad también frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente, ante cualquier avance en derechos. Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Pero aún así queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad. Esto es un argumento que también me ha señalado un diputado del Partido Popular esta tarde, o que le escuché también a la señora Gamarra en algún momento. El Banco de España no es un ente fiscalizador del gobierno. El Banco de España no es un contrapoder del gobierno. Y en el momento en el cual empezamos por esa premisa, que yo creo que es falsa,
luego ya toda la discusión está sesgada y está contaminada por esta premisa. El Banco de España, en su propia ley, tiene escrito que tiene que asesorar al gobierno. Y este asesoramiento, por supuesto que tiene que ser autónomo e independiente. A mí lo que me sirve como ministro de Economía, del análisis que me dé el Banco de España, es que sea autónomo e independiente. Yo no quiero que me replique lo que yo ya tengo dentro del ministerio. Y eso puede estar o no en línea con lo que yo he dicho o lo que yo pienso hacer. El Partido Popular busca cualquier tema para intentar hacer daño al gobierno. Si nosotros vemos lo que está pasando en Europa, esto es una práctica muy habitual en casi todos los bancos de cada uno de los países. Es algo que ha pasado hace muy poquito en Portugal, es algo que ha pasado en Malta, es algo que pasó en Grecia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Ay, cómo termina la semana. Invadido con el olor del café está este estudio a esta hora. Muy buenos días, cafeteros. Estos programas del viernes que se graban casi a lo largo de la semana, menos este primer tramo que lo grabo, ya lo sabéis, a muy primera hora, cuando todavía no ha salido ni el sol. Todavía hay una oscuridad absoluta en la ventana del estudio y se respira así el aroma del café por todas partes en el primer gran sorbo de la mañana, que como sabéis el primer sorbo de café es el que más euforia produce. Ahí es cuando crees que puedes comerte el mundo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, cafeteros, bienvenidos una mañana más a este programa, bienvenidos un viernes más. Los viernes sabéis que el formato del programa es sensiblemente diferente porque a esta hora, cuando tú estés escuchando esto, yo ya no estaré entre vosotros. Normalmente hacemos este programa en directo, pero los viernes tengo que ir a la tele y a las tertulias, a pegarme en los bajos barrios del periodismo, a pegarme buenas dosis de retórica. Pero ya sabéis cómo funciona esto, entonces dejamos el programa en parte grabado durante la semana, porque como es el programa que va a quedar el fin de semana, nos gusta hacer alguna aportación cultural. Vamos a hablar de una serie, de un libro y un videojuego. Eso es lo que hacemos los viernes, pero en este caso con algunas propuestas un poco matizadas. En Plata o Plomo vamos a hablar con el periodista Carlas Tamayo. Es un youtuber, lo sabéis, hace unos reportajes muy buenos en su canal y tenía un vecino que había sido sentenciado por abusos a menores. Y el delincuente le pide que grabe un documental sobre su vida. ¿En qué impunidad se sentiría? ¿Qué vanidad le arrastraría? Pensando que del documental saldría reflejada una supuesta inocencia. Bueno, este periodista acepta grabarlo diciendo, pero encuentre lo que encuentre. Y así ha presentado un documental que recién estrenado en Prime, Cómo cazar a un monstruo. La verdad es que es un trabajazo de primer nivel. Vamos a conversar con Tamayo, con Carlas Tamayo, para que nos cuente un poco los detalles de este trabajo que está siendo elogiadísimo, valoradísimo. También vamos a hablar en la cafetera de un libro, propuesta para el fin de semana, algo que sirva como luz. Y lo vamos a hacer con el periodista Fernando Navarro, con su autor, abriendo la biblioteca de la cafetera, con Clara Nuño. Y vamos a hablar de la historia de Super Submarina. Sabéis que fue una de las grandes bandas de pop rock nacional y tenían un enorme éxito musical, pero su carrera sufrió un terremoto después de un gravísimo accidente de tráfico y el periodista Fernando Navarro ha recuperado toda esta historia y ha escrito un libro con el que devuelve la voz a esta formación musical y a este trágico silencio. Algo que sirva como luz, de la editorial Aguilar, la propuesta de hoy para nuestra librería cafetera, que vamos a hablar enseguida con Clara Nuño y con el autor de la novela, con Fernando Navarro. Un librazo. También vamos a hablar en la cafetera sobre videojuegos, porque los viernes abrimos ese capítulo aquí en este programa. Y por una vez vamos a hablar positivamente en los medios de comunicación, porque resulta que se ha publicado un macroestudio, 97.000 participantes,
un estudio que se ha publicado en Nature Human Behavior y que ha recogido aquí el periódico El País, realizado, como digo, entre más de 97.000 participantes en Japón durante la pandemia y que revela algo que quienes jugamos a videojuegos ya sospechábamos. A pesar de toda la mala prensa que conlleva, resulta que sí, jugar a videojuegos reporta beneficios duraderos para la salud psicológica. Así que también hablaremos de eso y lo haremos con nuestro compa Don Bartu hoy aquí en la cafetera. Así que tenemos un montón de cosas como menú para el viernes en una jornada en la que ya termina la primera semana tras la vuelta a las vacaciones, tras la vuelta por lo menos de nuestras vacaciones. Decía Elena, nuestra mecenas, qué pereza me está dando la política este nuevo curso. Creo que nos fuimos también con eso, Elena, nos fuimos también con el mismo argumento. Pero bueno, intentamos afrontarlo en todo caso en la cafetera con una óptica diferente, a pesar de que sí da un poco de pereza ver el planteamiento político, la crispación, la polarización y todo esto que sigue instalada. Pero fijaros, hay algún titular esta mañana en el periódico que resulta bastante inquietante. Resulta que la crispación política, dice el periódico El País, ha disparado los delitos de odio, según la Fiscalía. Las infracciones han crecido y con un montón de diligencias abiertas, luego lo vemos, pero es verdad, la crispación tiene consecuencias, la polarización tiene consecuencias y en la mano de todos está tratar de huir de esa confrontación permanente en la que nos sitúan los debates, en la que nos sitúa la política convencional. Pero sin embargo hay muchas cosas sobre las que tenemos que reflexionar que han ocurrido en estas últimas horas. Para empezar, porque hemos celebrado por fin acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial y también la llegada de una mujer a la presidencia de este órgano tan importante de los jueces, la juez Isabel Perelló, que abría el curso judicial y recordando lo mucho que ha costado abrir este camino para las mujeres. Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Pero aún así queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales. Hoy tiene que ser un día de reconocimiento y agradecimiento a todas las mujeres de nuestro país que a lo largo de la historia han luchado por la defensa del derecho a la igualdad, por acabar con la inmerecida invisibilidad a la que se han visto sometidas las mujeres en los distintos ámbitos de la vida profesional y social. Pero también es el día de expresar mi reconocimiento a todas las mujeres que en la actualidad realizan su trabajo dando lo mejor de sí mismas para hacer de España un país mejor. No se limitó a hacer un reconocimiento de esta naturaleza, sino que además la presidenta del Consejo General del Poder Judicial alertó también de los ataques injustificados que sufren los jueces. En la apertura del curso judicial, ante la presencia del rey Felipe VI, dijo Isabel Perelló: ningún poder del Estado puede dar instrucciones a los jueces. La judicatura recibía con alivio, dice el periódico ABC esta mañana, y esperanza el primer discurso de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que centró su intervención en reclamar respeto al trabajo de los magistrados. Es una de las cuestiones que esta mañana están señaladas en las portadas de los periódicos, que tienen protagonismo en las portadas de los periódicos. En La Vanguardia igual. La presidenta del Consejo General del Poder Judicial pide al gobierno que no dé instrucciones a los jueces. Y allí, bueno, pues ya en los titulares se habla también de la amnistía. Planea en el primer discurso de Isabel Perelló ante el rey y la cúpula del Poder Judicial, mientras el fiscal general aboga por cambiar la ley para limitar el papel de los instructores y la acusación popular. Esta mañana en la portada del periódico. Pero esa frase de Isabel Perelló, advirtiendo del riesgo de que las instituciones traten de dar indicaciones a los jueces, también es portada en La Razón. La presidenta del Supremo defiende la independencia judicial e insta a evitar los ataques injustificados a los jueces. Recuerda que nadie está por encima de la ley en el acto de apertura del año judicial presidido por el rey Felipe VI. Este es el asunto de portada en la política nacional, en la política española,
Y aunque, como se está hablando de financiación en las últimas horas, como está el foco puesto en los acuerdos con los independentistas y entre los independentistas y el Gobierno de España, pues hay algunos asuntos que están en las portadas también relacionados con ese tema. En el periódico El País, Ayuso instiga a los varones del PP a dar plantón a Sánchez, a no abrir el melón de la financiación. Dice La Vanguardia que Ayuso ha llamado a los varones del PP a no hablar con Sánchez de la financiación. Es un asunto que recogen también el resto de periódicos en nuestro país, el resto de medios de comunicación. Y para el periódico La Razón, los varones del PP han pactado no negociar bilateralmente la financiación con Sánchez. Pretendía romper la unidad, de blanquear el pacto con Esquerra Republicana de soberanía fiscal catalana. Pero es verdad que esta mañana pues hay algunas informaciones que apuntan en otra dirección, porque para el periódico ABC, Montero ha ofrecido tapar con 400 millones el boquete de 13.000 millones que creará el cupo catalán, dice el periódico ABC. La promesa de duplicar la aportación al Fondo de Compensación Interterritorial apenas cubriría el 3% de lo que dejaría de ingresarse, dice el ABC, y pretende que se acepte que los españoles vivamos de las sobras del reparto con el independentismo, decía Feijóo a la presidenta. Pero bueno, lo cierto es que este asunto también, coloca el foco en la polarización, en la tensión política, pero no solamente se habla de financiación en lo que se refiere a Cataluña, porque el Partido Popular, sabéis que ha decidido recurrir la ley de amnistía y el Gobierno, ante los tribunales, ya ha dicho el Gobierno que es una nueva operación de populismo. Con este recurso de inconstitucionalidad, el PP sigue en la senda del populismo, sigue en el ejercicio de una oposición destructiva, y desde luego creo que se aleja claramente de lo que tiene que ser una respuesta que ahonde en la solidaridad, que ahonde en la fraternidad, que ahonde en la superación de los problemas y de los conflictos con Cataluña. No es nada nuevo que el Partido Popular presente recursos de inconstitucionalidad. En materia de igualdad ha sido su forma de ejercer la oposición después de la actividad parlamentaria. Recursos de inconstitucionalidad, por ejemplo, contra la ley de igualdad entre hombres y mujeres, o recurso de inconstitucionalidad contra la ley del matrimonio igualitario, o recurso de inconstitucionalidad también frente a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lamentablemente, ante cualquier avance en derechos, cualquier avance en integración territorial, cualquier avance en solución de los conflictos, los realmente complejos conflictos que tiene planteada la sociedad española, el Partido Popular no está a la contra, está siempre intentando que esos avances no se produzcan. Yo haría un llamamiento para que realicen la función constitucional que tienen como oposición, ser una oposición constructiva, ofrecer alternativas, darnos a conocer su modelo de país, su modelo de sociedad, porque lamentablemente el Partido Popular no tiene modelo alternativo al modelo de este Gobierno, que es claro, que es diáfano y es de avance en derechos y de reconocimiento de la España diversa y plural que somos. Por lo tanto, sí que desde aquí, como digo, me gustaría hacer ese llamamiento. Así que sí, la apertura del curso político pues nos augura un cierto clima de tensión. Para que no estéis relajados, lo digo. Porque, bueno, esta semana hemos estado en la cafetera, hemos contado con la presencia de portavoces, tanto de Sumar como de Podemos, como del Partido Socialista. Hablábamos aquí con Elisabeth Duval, hablábamos también con Pablo Fernández de Podemos y hablábamos también con Emma González del Partido Socialista, porque luego ha habido otras polémicas a lo largo de la semana. Luego, cuando hablemos sobre la información internacional, enseguida con Pilar de la Peña, cuando veamos qué es lo que ha tenido impacto en esta semana, en estos días, en los medios de comunicación internacionales, veréis que ha tenido mucho impacto la polémica por el nombramiento de Escrivá para gobernador del Banco de España, que ha sido destacada en numerosos medios de comunicación internacionales. Luego veremos que también la inmigración ha sido muy protagonista, destacada en medios alemanes como Deutsche, que defendían esta Europa hostil, que sin embargo encuentra también con algunos pequeños oasis en nuestro país.
Y luego todo esta, en fin, la prensa internacional también ha recogido un montón de cosas relacionadas con información publicada en este verano, como las acciones antiturísticas que se han dado por España, las movilizaciones de vecinos protestando contra el turismo de masas. Es un poco el retrato de las noticias que más nos han acompañado en estos días, pero como decía, la polémica por el nombramiento de Escrivá para gobernador del Banco de España también se ha situado como noticia de interés para los medios de comunicación internacionales, y ayer esto era un debate que se mantenía también en la política nacional. Pero hay un par de asuntos que me parece que es interesante que destaquemos. Emma González, del Partido Socialista, defendía ese nombramiento aquí en La Cafetera, y lo hacía con este argumento. El Partido Popular busca cualquier tema para intentar hacer daño al gobierno. Si nosotros vemos lo que está pasando en Europa, esto es una práctica muy habitual en casi todos los bancos de cada uno de los países. Es algo que ha pasado hace muy poquito en Portugal, es algo que ha pasado en Malta, es algo que pasó en Grecia. Y si nos vamos al Banco Central Europeo, dentro de ese Consejo de Gobierno, hay 5, entre ellos Christine Lagarde, que ha sido ministra y saltó directamente de ser ministra. Bueno, y un ejemplo español, Luis de Guindos. Fue ministro de España y se fue como vicepresidente del Banco Central Europeo, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista, a diferencia de lo que han hecho el Partido Popular ahora, cuando Nadia Calviño se ha ido de presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Así que, porque el Partido Popular está señalando al gobierno, dicen, ¿cómo es posible que un ministro pase directamente a gobernador del Banco de España, que debiera ser un órgano independiente? Eso no ha ocurrido nunca. Bueno, pues sí ha ocurrido en Europa, como primera falacia que se utiliza en el debate. Ha ocurrido incluso con miembros del Partido Popular, no solamente en otros organismos relacionados similares al Banco de España, sino que además en organismos financieros internacionales de primera magnitud. Así que no ha ocurrido nunca, primera falacia. Segunda falacia, es que el Banco de España es un órgano que debería fiscalizar al gobierno, no es un órgano que debería trabajar en solidaridad con, que es una manera de observar el funcionamiento de las instituciones también, digamos, pues desde la confrontación, como todo parece que se hace en la política nacional. Pero ayer Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, era entrevistado en la cadena SER. Y entonces planteaba un asunto por el que se ha detenido poco la actualidad, que es que el Banco de España no es ningún contrapoder, es un órgano de asesoramiento del gobierno. Pero de nuevo, intentemos darle la vuelta a este argumento, y esto es un argumento que también me ha señalado un diputado del Partido Popular esta tarde, o que le escuché también a la señora Gamarra en algún momento. El Banco de España no es un ente fiscalizador del gobierno, el Banco de España no es un contrapoder del gobierno, y en el momento en el cual empezamos por esa premisa, que yo creo que es falsa, luego ya toda la discusión está sesgada y está contaminada por esta premisa. El Banco de España, en su propia ley, tiene escrito que tiene que asesorar al gobierno. Y este asesoramiento, por supuesto que tiene que ser autónomo e independiente. A mí lo que me sirve como ministro de Economía, del análisis que me dé el Banco de España, es que sea autónomo e independiente. Yo no quiero que me replique lo que yo ya tengo dentro del ministerio. Y eso puede estar o no en línea con lo que yo he dicho o lo que yo pienso hacer. Y eso es lo que me será útil, pero lo que no puedo es empezar diciendo que como no sea algo que fiscalice, que vaya en contra del gobierno, es que no es independiente, porque en ese momento esa persona le está metiendo presión política y está intentando socavar la independencia del Banco de España. Así que también contra otro de los argumentos que han estado siendo repetidos a lo largo de estos días. Bueno, en esta primera semana de arranque del curso político, también hemos asistido a una enorme polémica muy peligrosa sobre la inmigración. Es muy preocupante ver cómo la xenofobia va penetrando en el debate público. Y sabéis que se ha hablado mucho sobre la acogida de inmigrantes en nuestro país. Ayer desde Sumar emplazaban al Partido Socialista a desbloquear una ILP que mantienen bloqueada en el Congreso para regularizar a 500.000 de migrantes, decían desde la formación Sumar. Suele ser habitual que en el Congreso de los Diputados la primera semana de septiembre se alarguen los plazos de enmiendas para algunas de las leyes que lo están esperando. Ahora bien, nosotros nos tememos que esto no sea solo un hecho dentro de lo habitual, sino que haya una voluntad de dilación de la ILP aprobada a trámite, es decir, 700.000 ciudadanos firmaron para que este Congreso de los Diputados pudiera tener una discusión sobre que los trabajadores que trabajan, cotizan y ayudan al desarrollo de nuestro país lo hagan en condiciones de plena ciudadanía.
hayan nacido donde hayan nacido. Eso lo firmaron 700.000 ciudadanos. Se discutió en el Congreso de los Diputados y la mayoría de la Cámara aprobó que eso comenzara la andadura para convertirse en una ley. ¿Ahora qué pasa? Ahora pasa que nos tememos que la mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados, y en este caso es una mayoría que en este caso conformarían el Partido Socialista y el Partido Popular, vayan retrasando permanentemente esa ILP simplemente porque no quieren que salga adelante. Porque además hay debate también no solamente entre la oposición y el gobierno con reproches cruzados sobre las políticas migratorias para nuestro país, sino también desde el bloque de izquierdas se señala al gobierno y se habla del riesgo de que el Partido Socialista vaya copiando las recetas contra la inmigración de la derecha y la extrema derecha. Así lo alertaba la portavoz de esa formación de Sumar aquí en La Cafetera, Elisabeth Duval. Lo que ha sucedido aquí, y escuchaba antes la entrevista anterior y el análisis que se hacía un poco sobre las elecciones alemanas en Turingia y Sajonia, yo creo que Alemania nos da un estudio de caso bastante importante sobre qué es lo que puede suceder cuando partidos de izquierda o de centroizquierda o socialdemócratas copian esas recetas de la derecha a la hora de hablar de migración. Así que bueno, líneas rojas, llamadas de atención y advertencias sobre el riesgo de asumir ciertos discursos relacionados con la extrema derecha y con los migrantes. Pues así está el clima político. Yo sé que no es muy tranquilizador, que no dan muchas ganas de levantarse de la cama cuando uno escucha estas cosas, porque además es verdad que la crispación se apodera de todo. Me parece que es muy interesante esa información que se publica esta mañana en el periódico El País, que además han aumentado los delitos de odio y precisamente se atribuye a la crispación política todo esto. Pero es que fijaros como anécdota, porque ha ocurrido en Alhama de Murcia, pero la alcaldesa del Partido Popular, fijaos cómo se destapó durante una sesión del ayuntamiento, y esto retrata ese clima del que debemos huir y al que deberíamos contribuir a no crispar todavía más en este tiempo que estamos viviendo. Fijaos el momento. Y yo lo único que saco esta tarde de conclusión, en tanto por parte de Izquierda Unida como del Partido Socialista, sinceramente, es que les molesta que se hagan estas inversiones en los alameños, en estas cosas tan necesarias, y sin embargo a lo mejor les parece súper bien o les parecería genial que si hiciesen inversiones y se apostasen por empresas que son amigos de Begoña, nos lo gastásemos quizás en cocaína y en puta. Eso seguramente les parecería súper bien. Y eso no es una actitud, y eso estoy hablando yo. Y eso, desde luego, por favor, señora alcaldesa, no nos falta respeto de esta forma. Es verdad que es una alcaldesa de un lugar relativamente menor, pero el tono, la manera de abordar el debate político desde la descalificación es algo de lo que debemos huir claramente en este país. Bueno, vamos a hablar de cómo la información internacional ha tratado algunos de estos asuntos. Lo vamos a hacer con Pilar de la Peña y luego hablaremos, sí, de este libro, Algo que sirva como luz, la historia de Supersubmarina. Lo haremos con el autor Fernando Navarro y con Clara Nuño. Lo vamos a hacer aquí enseguida. Vamos a hablar también en Plata o Plomo con Ana Pastor de cómo cazar a un monstruo, y lo vamos a hacer con su autor, con Tamayo, con Carlas Tamayo, y vamos a hablar con Bartu sobre los efectos positivos de los videojuegos, así que tenemos muchas cosas todavía. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Recuerda que este programa se sostiene gracias a la aportación de los mecenas, y si estás dudando, si has pensado en alguna ocasión en que quieres apoyar este proyecto, este es el mejor momento para hacerlo, como ha hecho Mario Jordá esta noche. Gracias, Mario, de verdad, de corazón. Vamos a la prensa internacional. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que en La Cafetera cada semana abrimos un capítulo para hablar de una perspectiva de la información internacional, la manera en la que hablan sobre España
y la forma en la que proyectan la imagen, por lo tanto, de nuestro país en el exterior, a través de las páginas de estos medios de comunicación internacionales, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Nos ayuda además a hacer un resumen semanal informativo con las noticias que han llamado más la atención, que suelen ser las más destacadas en el país. Algunas son más costumbristas, pero suelen ser las más destacadas. Y claro, la polémica por el nombramiento de Escrivá para gobernador del Banco de España, aquí ha tenido mucha repercusión. ¿En el exterior qué tal? Bueno, pues ha tenido bastante eco de las noticias políticas. Ha sido sin duda la que más se ha fijado la prensa internacional, especialmente la prensa económica, ¿no? Pues el Financial Times, el Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, pero también algunos diarios más generalistas como Le Figaro o West France, perdón. La verdad es que sí que ha tenido eco. Inicialmente, bueno, pues ponían de relieve el hecho de que, bueno, José Luis Escrivá, un exministro, aunque no les llamaba tanto la atención el hecho de que fuera ministro, que es una de las cosas que aquí ha llamado digamos, o ha indignado más, o ha levantado más críticas por parte de la oposición, pero sí les llamaba la atención. Por ejemplo, el Financial Times pone especialmente el foco en esto, el hecho de que no se hubiera consensuado con la oposición, ¿no? Como el Financial Times recordaba que era una especie de tradición que gobierno y oposición pues eligieran o pactaran el gobernador del Banco Central, por aquello de garantizar o de dejarle un poco al margen de la crítica política. Otros, como el Wall Street Journal, bueno, decían que Escrivá era un aliado y un colaborador muy cercano de Pedro Sánchez, pero sobre todo lo centraba en que por fin España tenía un gobernador de su Banco Central, precisamente en un momento en el que el Banco Central Europeo pues se está preparando para posiblemente recortar otra vez los tipos. Y luego hay otros medios que han puesto más de relieve la polémica. Reuters, por ejemplo, recogía la respuesta de Pedro Sánchez a alguna de las críticas que le había hecho la oposición y bueno, pues hablaba un poquito de cómo se estaba denunciando la falta de independencia. Le Figaro también pues ponía de relieve un poco toda esta polémica que había desatado el nombramiento de Escrivá, aunque ya te digo que buena parte de los medios internacionales también subrayan que España, después de haber tenido un gobernador en funciones durante 3 meses por no haber conseguido nombrar, pues finalmente va a tener a Escrivá de nuevo gobernador, que será un poquito el que ejerza este cargo pues con cierta importancia en la elaboración, o al menos a la hora de asesorar sobre la política monetaria. Luego, la inmigración también ha sido la gran polémica en la apertura del curso político final del verano. La gestión de la inmigración, esto ha tenido en España abierto muchos debates, la posición del gobierno del Partido Socialista también, como el marco de la derecha se ha ido imponiendo en la gestión, pero esto ha tenido algo de repercusión también en medios europeos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que la polémica aquí sobre la gestión de la inmigración no ha calado tanto, pero es verdad que la inmigración sí es un tema, y cómo se aborda en España, que sí que ha tenido bastante y que siempre tiene bastante eco en los medios internacionales, porque además es un gran tema, sobre todo en Europa, y que preocupa y que centra buena parte de los debates. Fíjate que hubo bastantes medios que sí estuvieron y recogieron un poquito la visita de Pedro Sánchez a Mali y a Mauritania, o a Gambia, perdón, y un poquito pues para hablar de los acuerdos sobre migración. Pero hay 2 artículos que me han llamado especialmente la atención en esta última semana de la prensa internacional sobre aspectos de cómo se gestionaba la migración en España, que me parece que merece la pena destacar. Uno de ellos es el de Deutsche Welle, que es un reportaje en la televisión alemana, que ponía el foco en el Hierro, ¿no? en esta isla del archipiélago canario, que realmente en los últimos tiempos pues se ha convertido en un polo de atracción para buena parte de los migrantes. Y lo que decía el reportaje de Deutsche Welle era bastante elogioso. Decía incluso que el Hierro era un oasis de solidaridad en medio de una Europa que era crecientemente hostil hacia los migrantes, ¿no? Y ponía un poquito de relieve cómo se tratan de una isla bastante pequeña, con apenas 12.000 habitantes, y que solo en 2023 recibió la llegada de más de 14.000 migrantes, que esto además explicaba, pues generó una serie de problemas en la isla, que tanto en el Hierro como en general en todo el archipiélago canario los servicios están completamente saturados y desbordados, que eso generaba problemas para la población local, pero que de forma mayoritaria
el Hierro, pues bueno, los habitantes, la población local, pues era muy acogedora y se estaba realmente preocupando, intentando ayudar a los migrantes e integrar, y lo ponía un poco de relieve pues esta ola de solidaridad que se estaba dando en Canarias, a pesar de las dificultades y a pesar incluso de que bueno, pues los migrantes llegan en números cada vez más altos y digamos que esta presión era bastante importante y había provocado, lo hemos escuchado esta semana, incluso pues una denuncia por parte del presidente canario, ¿no? Pero en este caso Deutsche Welle resaltaba este aspecto. Y luego, un poco en el sentido contrario, otro reportaje y artículo llamativo en esta semana era en Al Jazeera, ¿no? Donde se fijaban en el caso concreto de un joven migrante llamado Ilias, que llevaba un tiempo viviendo en España en un centro de menores, porque llegó a España cuando tenía 15 años y medio, pero explicaba cómo, y seguía un poquito toda la trayectoria que había seguido el chico, pero cómo nada más cumplir 18 años había sido expulsado del centro de menores y prácticamente obligado a vivir en la calle, ¿no? Decía que esto era un poquito el modelo que se seguía en España, pero hacía un retrato un poquito de cómo esto implicaba, lo que esto suponía para la vida de este menor en concreto, intentando pues extrapolar un poco el caso a otros miles de menores que se ven en esta misma situación, y hacía un poquito un retrato de las opciones que le quedan a estos menores migrantes que llegan a España, que durante un tiempo son acogidos en los centros, pero que en cuanto cumplen 18 años pues son un poco dejados un poco a su en fin, un poco a la buena de Dios, casi podríamos decir, y cómo esto generaba una serie de problemas y cómo, bueno, pues las posibilidades que tenían estos migrantes. También hemos visto cómo otros asuntos ocupaban la atención de los medios de comunicación internacionales y iban siendo destacados en la información internacional. España, como modelo democrático, que decía Liberación, puede ser un modelo a seguir para Macron. Sí, la verdad es que últimamente no hemos hablado mucho, pero Francia sigue en una profunda crisis política, porque después de las últimas elecciones del 7 de julio sigue sin primer ministro. Es verdad, ya lo comentamos, ¿no? Al final se especulaba con que podía haber un gran triunfo de la extrema derecha. Finalmente hubo un reparto de fuerzas como en tres bloques importante en la Asamblea, aunque el partido que ganó fue, digamos, la alianza de izquierdas, ¿no? En este grupo en esta plataforma en la que se aliaron y se juntaron, digamos, tanto la Francia Insumisa, que es, digamos, el equivalente a lo mejor a Podemos aquí en España, los socialistas, los comunistas, los verdes, formaron una alianza, y esa alianza fue la más votada, aunque ya te digo que superando por poco un tercio de los representantes en la Asamblea Nacional. Pero esto ha hecho que sea muy complicado elegir un primer ministro, y de momento Macron, que es el que tiene un poquito la prerrogativa de proponer al primer ministro para que sea votado en la Asamblea, pues se había decidido a apostar por nadie, a pesar de que la izquierda había presentado un candidato en un intento de romper este bloqueo. Y lo que decía Libération, que es una cabecera clásica de la izquierda francesa, es que España podría ser un modelo de democracia que podía seguir Emmanuel Macron, porque recordaba que precisamente hace un año en el rey Felipe, que en España tendría esa especie de prerrogativa de pedir, de dar el mandato para buscar gobierno, se lo había dado a Feijóo, a pesar de que este no tenía los apoyos parlamentarios suficientes para conseguir superar la votación, ¿no? Y digamos que venía a decir que Macron debería seguir los pasos, que independientemente de que luego el candidato de la izquierda a primer ministro logre los apoyos o no, que debería pues seguir este modelo democrático y proceder para intentar por lo menos desbloquear la crisis que vive ahora mismo Francia. Oye, las acciones antiturísticas en verano también han sido destacados en los medios de comunicación internacionales, ¿no? El malestar de la gente por el turismo y cómo afecta el turismo de masas, cómo afecta algunas zonas, ¿no?
muchísimo. Ya lo comentábamos incluso en julio, ¿no? Todas las manifestaciones que ha habido en ciudades como Málaga, como Cádiz, como Barcelona, en Canarias, en Baleares también, todas estas denuncias de la población por los impactos que están teniendo, especialmente en el precio de la vivienda, pero también los aumentos de coste de la vida, incluso los impactos ambientales. Todo esto que se ha denunciado ha tenido un enorme eco en los medios internacionales. Incluso aquella protesta con pistolas de agua que hubo en Barcelona llamó mucho la atención, y en este final de verano han seguido muy pendientes de ello, ¿no? Por ejemplo, esta protesta que también ha llamado bastante la atención en un pueblo de Galicia, donde la población local pues llevó a cabo esta protesta que consistía en cruzar continuamente un paso de cebra o un paso de peatones para bloquear el tráfico y llamar la atención sobre el impacto que esto suponía para ellos. Pues ha llamado mucho la atención, y la han recogido pues desde medios como Euronews o BFM-TV, la emisora francesa. Pero lo que destacaban es que estas acciones antiturísticas que llamaban se habían propagado a lo largo del verano por prácticamente toda España, ¿no? Que por primera vez se había empezado a ver el impacto negativo que tiene el turismo en un país que todos recordaban que depende tanto del turismo, y que además tiene tanta importancia en el PIB, ¿no? La BBC también en este final de verano también publicaba un reportaje sobre Málaga, en el que pues explicaba y entrevistaba a algunos de los activistas que pedían un cambio de modelo turístico para la ciudad, porque decían que realmente Málaga se estaba convirtiendo en una especie de parque temático, ¿no? Donde pues buena parte de las masas estaban en la ciudad durante el día, pero casi nadie ya podía vivir allí, ¿no? Y hablaba de cómo para muchos malagueños pues tenían la sensación de que la ciudad estaba colapsando. Así que han estado bastante pendientes de este asunto. Y luego además Reuters, la agencia británica, publicaba en esta semana un reportaje que hablaba de cómo esta reacción estaba impulsando una serie de medidas en España, en concreto para restringir los alquileres turísticos, que era pues uno de los factores que muchos señalaban como que había contribuido a este malestar entre la población española. Pero lo que ponía de relieve es que todas estas medidas que se habían anunciado en el fondo estaban teniendo como beneficiado el sector de los hoteles de lujo, porque que realmente se estaba impulsando este segmento de la industria como una alternativa para además pues que ingresara, que llegara más dinero y menos volumen, y de más calidad, que es lo que reclaman algunos, y que ya se estaba viendo como de hecho los hoteles de 4 y 5 estrellas eran con diferencia los que más estaban aumentando en España, y cómo todo esto pues podía indicar era en sí mismo una oportunidad de negocio para muchos grupos inversores, que también lo mencionaba el reportaje, pero además pues podía tener algunos efectos colaterales en el modelo turístico de España, que decía Reuters también podía ser una apuesta arriesgada, pero señalaba que se estaban empezando a dar. Oye, y luego está ese capítulo, ese supermercado del que usted me habla, y el acopio de piñas que se ha convertido en el momento viral. Se puede ligar en un supermercado entre las 7 y las 8 de la tarde si llevas una piña y chocas con otro carrito en la zona de los vinos. Esto ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, pero lo que no me imaginaba es que esto tuviese repercusión en la prensa internacional, y vaya si lo ha tenido, ¿no? Pues muchísimo, y además no en medios pequeños, sino en medios tan conocidos como el Washington Post, la BBC, The Telegraph, France TV. La verdad es que a mí lo que me ha sorprendido, no tanto que la campaña y el hecho tenga eco en los medios internacionales, pero sí que le hayan dedicado este nivel de atención a este fenómeno viral, ¿no? Además, pues es verdad que la campaña o todos estos vídeos pues tienen un poquito todos los ingredientes que en el final del verano, o que son un poquito costumbristas, llamativos y con cierto tono jocoso, pero sí, ya te digo, el Washington Post hablaba de cómo se había convertido en una especie de nueva estrategia de ligue para los solteros españolas, y en la línea de frutería. En la BBC también hablaba de algo así como el Piñagate, ¿no? Que
decía que hablaba de que daba esperanzas de romance, aunque también decía que había provocado bastante caos en algunos supermercados y bueno, algunos medios citaban un poquito esta idea de que se ligaba con una piña boca abajo y tenías que chocar los carritos. Realmente se menciona además la marca del supermercado, aunque en general en los titulares todo el mundo habla de un supermercado, ¿no? Que no lo mencionan. Pero desde luego esta campaña que se ha vuelto viral y que ha supuesto realmente un éxito de marketing para Mercadona, pues ha traspasado fronteras y sí que ha llamado la atención de los medios internacionales. No he seguido tan de cerca la historia como para saberlo, pero se especulaba mucho si era una campaña teledirigida o si habría surgido de forma espontánea, si estaba organizada por el Departamento de Comunicación, sea como fuera. Lo cierto es que ha sido un exitazo y ayer había vídeos incluso por las redes de un policía un seguridad protegiendo las piñas. Porque no sabemos si la idea les ha gustado o no, les habrá gustado a los del supermercado, pero supongo que el departamento de piñas no estará muy contento con que se estén utilizando y luego abandonadas en cualquier estantería. Claro, ese era el problema, creo que estaban obligando a que la gente que cogiera una piña la comprara. Claro, no puedes pasear la piña y luego devolverla sin refrigeración. Pero vamos, el caso es que estas historias de costumbrismo también le encantan a la prensa internacional. Pues esta particularmente, sí, les ha gustado. Estas cosas raras, con lo que cuesta salir en el Washington Post y luego tienen sitio para las piñas. También te digo que... Pues por eso te digo, como estrategia de marketing ha sido un éxito. Total. Pilar de la Peña, gracias, como siempre. Gracias a la Resistencia siempre. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, ya de vuelta del todo y traigo un montón de cosas que he visto este verano. ¿Tú has hecho fondo de armario o no, Fer? He hecho algo de fondo de armario. Algunas de las propuestas sé que te habías intentado acercar y no todas te habían convencido. Pero bueno, ya tendremos tiempo, porque vamos a tener tiempo durante la temporada, pero sí he intentado ver cosas para que luego no me digas que no me incorporo. Pero creo que la propuesta de hoy es especialmente interesante. Me decías, bueno, es que de las cosas que he visto en estas semanas, esta es una de las más interesantes que he visto, un documental de Carlas Tamayo, Cómo cazar a un monstruo, en Prime, y creo que te ha flipado. Pues mira, ya sabes que soy una loca por a lo que me dedico y porque me gusta mucho ver documentales. Veo todo tipo de documentales y la verdad es que te provoca indignación, rabia, cierta satisfacción porque está muy bien hecho por Tamayo y creo que eso también es muy muy bueno y oye, que haya autores, aunque sea muy muy joven, que vaya a tener, espero, el éxito que merece el tema. Y luego, aunque vengo con el mismo propósito, que es obligarte a ver cosas que no te gusta ver, esta es una de ellas, obligarte en el sentido de que el tema es desagradable. Estamos hablando de un tipo que está condenado a 23 años de cárcel, pero por abusos sexuales a menores, y que es de un pueblo. Da la casualidad de que mucha gente que nos esté escuchando, que seguro que conoce a Tamayo, es del mismo pueblo y Tamayo lo conoce. Son 3 capítulos, como digo, a mí me parece acojonante, está muy bien hecho, muy sencillo, frente a las superproducciones. Esto es
rozándolo amateur en el sentido de que tiene esa autenticidad, pero como he leído en algún sitio, no es true crime, es periodismo, y bueno, y hemos conseguido que Tamayo, que está haciendo 1000 cosas, pues creo que está con nosotros ya para que nos cuente un poco también el origen de toda esta historia. Carlas Tamayo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La propuesta es que en términos periodísticos es una auténtica pasada. Un tipo en un ejercicio de narcisismo y de impunidad, después de décadas de abusos sexuales, pide que le grabes una película sobre su vida. Tú conocías su pasado, sus antecedentes, le conocías a él desde hacía años y decides hacerlo, y el reportaje es absolutamente brutal. Sí, o sea, lo que comentabais, yo era una persona que ya conocía desde pequeño y digamos que yo conocí una cara de Lluís más bondadoso. O sea, él era un tipo que me caía bien, me regalaba entradas para el cine, pósters, los cortometrajes que yo quiero ser director de cine, ¿vale? Entonces los cortometrajes que yo hacía, él los ponía en el cine. Imaginad eso, la ilusión que a mí me hacía. Claro, en el 2019 sale públicamente en varios medios que este hombre ha abusado sexualmente de varios chicos. Yo y todo el pueblo, obviamente, cortamos relación con él, y digamos que a lo largo de estos meses haciendo este documental he descubierto la verdadera cara de Lluís, o sea, la cara que nos intentaba esconder a todos. Y yo creo que una cosa importante del documental son el grado de involucración que han tenido precisamente los afectados. O sea, en este caso no es lo típico de, bueno, no sé si es lo típico, pero digamos eso de hacer una entrevista y no volver a hablar más, sino que han sido 3 años donde ellos han estado muy involucrados, y digamos que ellos han sido el motor que ha hecho que el documental se inicie. Porque Lluís, ya os decía, salió en medios en el 2019, que había abusado sexualmente de varios chicos, y él ya desde entonces me empezó a contactar para que yo le hiciera un documental, lo que decía, es una película de mi vida, una entrevista, y yo le di largas y le ninguneé, digamos, a lo largo de 2 años, hasta que finales del 2021 salió la sentencia firme, y aún así él me seguía llamando para quedar. Y hasta que los afectados no fueron los que me dijeron, oye, Carlas, ve a quedar con él para saber por qué ese tipo no está entrando a la cárcel, porque es que pasan los meses y este tipo no entra a la cárcel a pesar de tener una sentencia firme, no fue cuando arrancamos. Sí, a mí una cosa que me ha gustado y te da como un poco de paz es esta parte que estaba contando Tamayo. No la sabía, pero se intuye en las grabaciones que ha contado en todo momento con el beneplácito y casi con la petición de las víctimas. Me ha recordado un poco al documental que ya hemos comentado aquí también de Cote Cabezudo, que hizo la gente de Señor Mono, en el que hay una denuncia también por abusos, y me gusta que las víctimas en ese sentido están no solo en el centro de postureo, sino que él realmente cuenta con ellas y salen. Lo que me sigue pareciendo muy doloroso, lo hemos visto en Francia esta semana con todo el tema de este señor que dejaba que abusaran de su mujer, es que ellos, en el caso del documental de Cómo cazar a un monstruo, muchos de ellos no quieren mostrar su cara, como es lógico, y sin embargo él, su ego y su vanidad hace que Tamayo le pueda grabar conversaciones absolutamente delirantes y delictivas con chavales. No sé si para ti eso también, Tamayo, era doloroso en el sentido de que, joder, al final ellos no han hecho nada, de hecho tú se lo repites mucho, y sin embargo a él le da igual que le grabes diciendo barbaridades, ¿no? Bueno, ellos hablan mucho de la autoculpabilidad que sentía cuando al final es normal que un chaval menor de edad, ante una figura de autoridad que era Lluís, siendo también su profesor, de repente se desnuda. Es normal quedarte bloqueado. Claro, ellos cuentan eso, que se bloquearon, y además que ellos no sabían si habían más afectados. O sea, ellos se pensaban que eran los únicos. Y también hay que entender que Lluís todo el rato era muy consciente de cómo se mostraba según quién. Entonces, a muchos de ellos les daba cierto miedo a hacer una denuncia a un adulto, porque les daba miedo que le dijeran esa cosa de te habrás confundido, Lluís eso no lo haría, y precisamente ellos están orgullosos de que se haga público, porque precisamente el mundo conocerá la verdadera cara de Lluís, ¿sabes? O sea, este engaño que él intentaba tener a lo largo de los años con los diferentes pueblos, cines y coles por donde ha pasado, digamos que se pone fin. Es verdad que otra cosa, Fer, que llama mucho la atención, que también lo hemos comentado aquí mucho, es el todos lo sabían, pero todos callaban. Y Tamayo hace una cosa que a mí me sorprendió mucho al verlo, me parece que es en el primer capítulo. Claro, todo esto ocurre en parte en Masnou, que es el pueblo de Tamayo, y al que también pertenece Lluís, que tiene un cine allí que se llama La Calandria, por esas referencias cinematográficas, donde iban muchos chavales, pero también había dado clases en campamentos, en colonias de estas de verano, etcétera. Y entonces Tamayo entrevista, aparte de su propia familia, y les dice, oye, pero vosotros no sabéis nada. Joder, entiendo que no me enviabais allí o me dejabais ir sabiéndolo. Y eso ocurría con muchas familias que entendemos todos que no sabían nada, pero en el fondo, Tamayo, sí que había un run, ¿no? Algunos sí que te dicen, bueno, algo habíamos oído, pero claro, tampoco nos podíamos creer que era así, ¿no?
Claro, pero esto lo uso sobre todo para que se entienda cómo era Lluís. O sea, un poco en el documental yo no quería que se viera esta cara A de Lluís que nos intentaba mostrar, sino yo quería que cuando aparece Lluís, él es culpable y vamos a conocer su cara B. Entonces, digamos que uso, en ese caso, a mis padres o Max de cine para que nos cuenten esta cara. Y precisamente es eso. O sea, imagínate cómo debía ser Lluís para que de repente mis padres me dejaran ir ahí. O sea, era un hombre majo, don de gentes. O sea, esa cosa que os decía de, hombre, Lluís eso no lo haría. Y al final también mi padre comenta eso, de que pues él sí que había escuchado que estaba en un proceso judicial con menores, pero al final, claro, lo escuché 10 años en el pasado, pues si no ha pasado nada, pues yo qué sé, será un rumor o un bulo que han hecho, ¿sabes? Tampoco no hay información de eso. Y al final también, ahora ya es más normal, pero hace unos años no se hacía tanta divulgación de ese tema. Entonces, digamos, un poco esta escena sirve para eso, para que se entienda, o sea, para que la gente entienda cómo debía ser Lluís, para que mis padres me dejaran ir ahí. El proceso es alucinante porque, claro, tú te aproximas, por mucho que le conocieses, sabiendo toda la historia, toda la denuncia, todo lo que pesaba detrás. Decía Ana, en ese ejercicio de vanidad, de narcisismo que un tipo te pide, con el riesgo que entendemos que él sabría que conllevaba eso, te pide que retrates su vida, que la investigas. Tú cuando le dices, pero puedo encontrar que la tesis sea otra, la que tú crees, el tipo estaba dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Yo en el documental intento no dar mi opinión sobre eso porque al final, o sea, los hechos son los que son y al final pues que cada uno saque las conclusiones de por qué razón cree que Lluís me está dejando grabarlo todo, ¿no? Pero al final yo sí que tengo mi opinión. Y yo creo que uno de los factores que interviene aquí, o sea, intervienen muchos factores, pero uno es el tema de, hemos descubierto que lleva tantos años sintiéndose impune, que por qué de repente con 74 años esto va a tener algún tipo de consecuencia. ¿Sabes? Como, ¿por qué ahora sí? Si ya hemos comprobado que en el pasado la gente de diferentes instituciones lo han ido sabiendo y no ha pasado nada. ¿Por qué ahora sí? Hay una escena tremenda que estás grabándole, él sabe que le estás grabando, tiene el micro, sabe y ha aceptado que le pongas el micro todo el rato y también en esa escena, y está hablando con unos chavales a los que habitualmente ayuda, pues entiendo que con los deberes o las tareas del cole, no lo sé, y está hablando con ellos por videollamada. Y les está diciendo unas cosas a unos niños que son menores del tipo Felipe II tenía una polla gigante, o sea, y el propio Tamayo está, a mí me gusta mucho cómo lo has editado, cómo está el guión, porque detrás sales tú diciendo, joder, de verdad que es que ha permitido que yo grabe esto, o sea, por eso no sé si es vanidad o, como dices tú, el nivel de impunidad de alguien que lleva haciendo esto toda la vida y que piensa que, bueno, incluso condenado estaba en la calle, o sea que... Claro, o sea, hay que tener en cuenta que al final grabar, o sea, cuando tú estás grabando no es sutil, o sea, para que se vean los planos que se ven en el documental, yo me levanto, hago un plano detalle del móvil, hago un primer plano suyo, hago un plano general, ¿sabes? O sea, no era sutil, él era consciente de que él estaba grabando y él no parece ver nada negativo en lo que estaba haciendo en ese momento. Yo lo que muchas veces pienso es, todos actuamos diferente con una cámara delante. Imagínate qué podría estar diciendo Lluís si yo no estuviera ahí grabándolo. Esta escena, digamos que para mí en realidad supuso un punto de inflexión, porque yo, o sea, el documental siempre estaba en un segundo o tercer plano. Yo cuando quedaba con Lluís hasta este momento, mi objetivo era entender por qué ese tipo, o sea, qué estaba haciendo para no entrar en la cárcel, o sea, por qué no estaba en la cárcel y conocer un poco de su pasado para investigar su pasado. Yo, o sea, de verdad os digo que yo en ningún momento se me pasó por la cabeza que la razón por la cual había una sentencia firme, ¿no? O sea, un tipo condenado a 24 años de cárcel que debería estar en la cárcel y no lo está por abusar a menores, en ningún momento se me había pasado por la cabeza que podía estar todavía en contacto con chavales de bachillerato, dándoles clase o lo que sea que estaba haciendo. ¿A ti qué te ha supuesto este viaje? Claro, piensa que yo, o sea, al final sí que yo tenía, pues era un señor que me caía bien del pueblo. El 2019, cuando salió la sentencia, yo corté absolutamente relación con él y digamos que a lo largo de los siguientes 2 años en los que él de manera esporádica me iba llamando y ya cuando se acercaba la sentencia firme me iba llamando más, pero digamos que yo hice mi proceso de duelo a lo largo de estos 2 años. Entonces, en la primera escena que se ve en el documental donde quedamos en el coche, yo era la primera vez que lo veía después de 2 años. Entonces yo todavía guardaba un poco esa imagen bondadosa de Lluís y por eso pensaba que igual lo que quería era usar mi canal para pedir perdón. Entonces cuando veo que no solo eso, sino que lo único que hizo, o sea, yo antes de eso hablé con un psicólogo para contarle un poco, pues eso, voy a quedar con esa persona y tal, y me dijo, mira, seguramente no te va a querer pedir perdón, no va a querer pedir perdón a los afectados, sino lo que va a hacer es, 1, venir dando pena, 2, hacerte la pelota bombardeo de amor muchísimo, y 3, negarlo todo. Y efectivamente, punto por punto, viene dando pena de, hostia, he rayado el coche, qué putada, no sé qué. 2, entra en el coche y me dice, hostia, los reportajes que he visto tuyos me han encantado muchísimo. Y 3, lo niega absolutamente todo. Claro, yo aquí digamos que
yo, o sea, ya veo que la imagen que yo tenía de Lluís obviamente era una construcción ficticia, o sea, era un engaño, y a partir de aquí, digamos que yo no genero ningún tipo de vínculo empático hacia él, ¿sabes? Entonces el vínculo lo tenía con los afectados y al final tenía un compromiso con ellos de hay que hacer justicia. Entonces, todo el rato que yo estaba con Lluís, pues digamos que me servía a mí para sacar información, grabar el documental que me pedía, preguntarle sobre el pasado, pero digamos que no hubo una evolución a lo largo, digamos que la evolución acabó en ese primer encuentro. Yo solo me queda felicitarle, espero que lo vea mucha gente. Cuando se tocan temas delicados, pues Fernando Berlín no es el único al que le cuesta entrar en ellos, porque realmente no es agradable, pero creo que una de las virtudes del documental es que, por supuesto, no entra en nada escabroso y, sin embargo, te deja bien claro esa cara y esa cara B, ese lado oscuro de un personaje tan lamentable como este. Y creo que, además, tu papel era difícil porque, jolín, le conoces desde niño, el tipo es un liante porque te intenta convencer de cosas súper surrealistas, pero tú te mantienes bastante firme, como dices tú, sin empujar a la gente a pensar algo durante el documental, ¿no? Que la gente saque sus propias conclusiones. Y bueno, creo que los hechos son los que son y hay una sentencia firme y una labor de investigación que se ha hecho a lo largo de 12 años. Entonces yo tampoco venía a descubrir nada. Es como, este hombre debería estar en la cárcel y no lo está, ¿sabes? Es como, ¿por qué? Lo obvio, sí. Pues es un extraordinario trabajo, Cómo cazar a un monstruo, recién estrenada en Prime, ya viene precedida de muchísimos comentarios muy positivos, tanto de gente como Ana, que ha podido verla ya en su totalidad, como la gente que espera, porque las imágenes que hemos visto realmente son muy, muy interesantes. Carlas Tamayo, felicidades, enhorabuena, gracias. A vosotros, por sacar el tema. Un abrazo. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. Se abre la biblioteca de la cafetera y hoy con la historia de Super Submarina, una de las grandes bandas de pop rock nacional. Después de un enorme éxito musical, tanto dentro como fuera de nuestro país, su carrera sufrió un abrupto terremoto después de un gravísimo accidente de tráfico. El periodista Fernando Navarro ha recuperado su historia y ha escrito un libro con el que se ha devuelto la voz a este trágico silencio. Algo que sirva como luz. En la editorial Aguilar es la propuesta para hoy de nuestra librería cafetera. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Fernando Navarro, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Algo que sirva como luz en la editorial Aguilar. Una cosa que hacemos, Fernando, en el programa, hacemos una suerte de presentaciones casi a ciegas. Yo no he leído el libro, Clara sí, lo he leído con mucha intensidad y podrá aportar mucho más que yo, pero en estas presentaciones para los oyentes, para los que no se hayan aproximado tampoco a tu novela, sí que me gustaría que nos hicieras una pequeña sinopsis. Pues luego te preguntaré por qué te dio por escribirla, pero una pequeña sinopsis de qué es lo que abordas. Bueno, el libro realmente trata la historia de la banda Super Submarina, que viene marcada por encima de todo por un trágico accidente hace 8 años, en 2016, que les frenó en seco, ¿no? Les paró toda su carrera de éxito y les hizo entrar en un proceso de recuperación durísimo, ¿no? Estuvieron a punto de morir 3 de los 4 miembros de la banda. Y 2 de ellos tuvieron secuelas muy, muy, muy difíciles que todavía arrastran a día de hoy, ¿no? 8 años después. Pero el libro no solamente trata eso, sino que esa historia viene marcada también por la fábula de creación de la banda, ¿no? De cómo unos niños que se conocen en un pueblo como es Baeza, desde los 4 o 5 años jugando al fútbol en la plaza del pueblo, ¿no? Terminan por montar una banda y llegar a lo más alto de la música española, llenando grandes pabellones y festivales, y encontrar esa historia de éxito, pero también esa historia de tragedia, como las dos forman parte de todo el relato de Super Submarina. Creo que iba a ser un reportaje para el periódico El País, que fue evolucionando y que termina en novela. ¿En qué momento a ti, porque tú eras seguidor de Super Submarina, en qué momento a ti porque fue un grupo de gran éxito, un grupo indie, pero ¿en qué momento a ti hay algo que te hace clic? ¿Por qué terminas llegando a esta historia?
Bueno, porque yo cuando sabía que como periodista musical, que me dedico a ello desde el diario El País, sabía que era una historia importante porque la banda había sido muy importante hasta el momento del accidente, ¿no? Como os decía, habían llenado grandes pabellones, formaban parte como Vetusta Morla de una representación muy simbólica de cuando el indie había dejado de ser algo minoritario en España en los 90 y ya en la segunda década de este siglo XXI se convierte en algo masivo que llena grandes festivales y todo. Pues sabía que eran importantes y yo quería seguir esa historia porque quería hablar con ellos, ¿no? Que diesen una entrevista y al final conseguí, después de varios años de llamadas y de hablar con su manager, que era el que hacía de portavoz, que me atendiesen para el 5º aniversario. Entonces, en el cuarto año y medio desde el accidente, bajo a Baeza, hablo con ellos y me conceden la idea de, bueno, vamos a ver qué tipo de entrevista quieres hacer, porque ellos estaban todavía bastante bloqueados con su propio dolor, ¿no? Bloqueados con su tragedia porque llevaban años sin hablar y habían desaparecido de las redes sociales como banda, como a título individual también ellos mismos, no las actualizaban, estaban totalmente metidos en su recuperación. Y ahí a mí me hizo clic cuando veo esa densidad, ¿no? Porque la palabra era densidad, en la relación entre ellos, ¿no? Veo que de los 4 chavales que yo había entrevistado años atrás, había una cosa que les tenía como bloqueados entre ellos mismos. Me llama mucho la atención y cuando ya bajo una segunda vez a Baeza para sentarme individualmente con cada uno de ellos a charlar durante horas para ese reportaje para El País semanal, empiezan a sacar cosas de alguna manera, en algunos casos de forma muy tímida, las dejan caer, otros sí que profundizan más. Yo voy tirando un poco el hilo en esas conversaciones, pero lo que me di cuenta que el relato de tragedia es mucho más complejo del que yo me podía llegar a imaginar, que el relato también de bloqueo es importantísimo y que nunca hubiese imaginado que existía. Y luego ahí es donde yo hago un clic pensando que en un reportaje se van a quedar muchas cosas sin poder contar y que creo que es necesario que, bueno, les dejo la idea de que a lo mejor conviene que lo lleven a un libro, ¿no? Y les dejo esa idea y ellos deciden que lo vayan a hacer y me proponen a mí hacer ese libro y yo lo acepto con mucha ilusión, pero al mismo tiempo con mucha preocupación de la responsabilidad de un relato así de 4 personas y 4 familias tan afectadas por un accidente. Porque, ¿qué es lo que pasó en ese accidente? Bueno, pues iban conduciendo de camino a Baeza, ¿no? A su pueblo. Habían hecho una cosa que venían haciendo de forma un poco temeraria y que han hecho tantas bandas, ¿no? En España, ¿no? Durante tanto tiempo y se sigue haciendo, ¿no? Que es intentar dormir en casa, ¿no? Ellos habían tocado la noche del sábado 13 de agosto, la habían tocado en Cullera, en un festival que es el Medusa Festival, que se hace en Valencia, y deciden que, bueno, que por vez de quedarse a dormir en el hotel en Valencia, 4 horas que en un viaje de 4 horas y media, 5 con alguna parada de noche, pueden llegar por la mañana a Baeza y despertarse en su pueblo al día siguiente, antes de comer, por así decirlo, y estar en las fiestas del pueblo, ¿no? Las fiestas populares de Baeza, que son como en muchos pueblos de España, en agosto, ¿no? El 15 de agosto, 14 de agosto. Y justamente a unos kilómetros de Baeza, en Úbeda, en la carretera entre Úbeda y Baeza, que es decir, casi como estrellarse a la puerta de casa, tiene un accidente contra una furgoneta de reparto de pan frontalmente. El repartidor de la furgoneta sale ileso porque es un vehículo mucho más grande que el monovolumen en el que viajaban los 4 miembros de la banda, y el road manager, el conductor, el pipa que se llama en el mundo de la música, ¿no? Estaban los 5, pero con la mala suerte de que el road manager ya no conducía porque se había notado cansado a cosas así de las 5:30 de la madrugada y se cambió con uno de los miembros de la banda, con Pope, ¿no? Que es el bajista. Y nada, y tuvieron un accidente en el que salieron afectados los 4 miembros de la banda, los que más, porque el road manager también salió ileso y por su propio pie. O sea, parece como una película, ¿no? Un guión siniestro y perverso, pero es que es así. Los 2, por así decirlo, menos conocidos y que no eran los famosos y que no formaban parte de la banda, salen ilesos, y los otros 4 miembros son los que tienen las grandes secuelas de un accidente en el que deberían haber estado muertos, al menos 2 de ellos, por cómo fue de trágico. Sí, yo quería hablar de un tema que mencionas en la novela, que es el tema de la culpa, sobre todo que a Pope le pesó mucho, fue culpa mía, no fue culpa mía, evidentemente es un accidente, estaban agotados, pero cómo ha sido transitar ese trauma y esa posible culpa con ellos y ver que, bueno, que al final que la vida es así.
Bueno, no ha sido fácil, porque en el caso de Pope de los cuatro es el más parco en palabras, que no quiere decir que no se comunique bien, pero bueno, no es más, menos hablador. Bueno, también está José, ¿no? Que José después del golpe y del daño cerebral también en ese sentido ha quedado afectado. Pero en el caso de Pope, ahí lo que os contaba, yo ahí sí que sentí la primera conversación que tuve con él para ese futuro reportaje que nunca sucedió y que sucedió después de publicarse el libro. Sí que sentía que había mucho que rascar. Pope era el único que no ha ido a psicólogo ni a psicóloga, a terapia, vamos, desde el accidente. Había decidido no hacerlo, se había apoyado mucho en su pareja, en su novia, y entonces tenía como un bloqueo. Y a raíz de muchas conversaciones, bajar bastantes veces a Baeza, darme cuenta que había cosas que había que tirar de ahí, ¿no? de ese bloqueo, empezar a reconocer que le podía muchísimo la culpa, ¿no? Y de pasar a decirme que en las primeras conversaciones, me acuerdo en la primera conversación, que él no se sentía culpable, a terminar diciéndome que realmente se sentía tremendamente culpable y que había noches que todavía oía el pitido y que se despertaba con sudores fríos, con pesadillas, y que ese pitido no le iba a abandonar, ¿no? El pitido de que todos recuerdan, menos José, que quedó totalmente inconsciente, recuerdan el despertar, pues es un paso importantísimo, ¿no? Y en el caso de Pope, esa culpabilidad, de hecho, nunca la había hablado con los restos de sus compañeros, porque había un bloqueo entre ellos, ¿no? No se hablaban, habían perdido mucho la comunicación. Y en estos 3 años de proceso del libro, Pope terminó hablando con sus propios compañeros sobre que se sentía culpable, y ellos mismos le quitaban de culpabilidad. De hecho, en la presentación de Madrid fue muy bonito, aquí en el Teatro Pavón, con Aimar Bretos y todo, cuando Pope contó eso un poco, algo que en un principio nunca contaba, ya terminó contándolo, y fue Jaime el que dijo: somos una banda para todo, si tú conducías, conducíamos con los otros 3, éramos una banda en todo, ¿no? La culpa era de los 4, y eso fue algo que todo el mundo empezó a aplaudir, y yo vi muchas caras emocionadas en ese momento. Sí, algo catártico. Y para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, quien no tenga ubicado a Supersubmarina, que ya es poca gente la que lo tiene ubicado, pero Supersubmarina era una banda de indie español que estaba en la cresta de la ola, estaban en el momento álgido de su carrera cuando llegó el accidente y que les partió por la mitad de la noche a la mañana. Y en tu novela, en el libro, tú comparas a Supersubmarina con los Beatles en la escena española. 4 amigos, mucho éxito, una duración de carrera similar. Supersubmarina llevaba 10 años ya en activo, iban a sacar un disco nuevo del que en el Sonorama se habló que quizá habría novedades en el futuro. ¿En qué momento comenzaste a ver esa similitud? Háblanos un poco de los lazos que tú has visto de los 4 amigos de España con los 4 amigos de Liverpool. Sí, a ver, yo la similitud tanto en el libro como ahora, ¿no? Nunca la he querido hacer en relación a un baremo que es muy del fan de la música, ¿no? El baremo de calidad de las canciones o de similitud, ¿no? Estilística. No se trata de si los Supersubmarina han sido tan importantes o lo eran como los Beatles lo eran para el pop en Inglaterra o en su época. No era eso, ¿no? Yo lo que sí que veía, y lo vi de una forma muy, muy rápida, fue que de repente yo soy, como cualquier melómano musical y del pop y del rock, la historia de los Beatles la conoce bastante bien, y sobre todo ha sentido muy conectado a ella, ¿no? 4 amigos de Liverpool que se conocen desde el colegio. Bueno, en el caso de Ringo llegó un poco más tarde, ¿no? Pero ahí estaban Paul, John y George haciéndose amigos a la salida del colegio y teniendo diferentes grupos hasta que terminan montando los Beatles, ahora en Hamburgo, ¿no? Y ya tienen un éxito brutal y tienen esa camaradería, ¿no? Y yo eso es lo que veía en la historia de ellos, ¿no? Yo veía 4 amigos haciéndose amigos primero y de partir de ahí empezando montando música sin pensar que se iban a comer el mundo. Y en el caso de Supersubmarina tenía muchísimo mérito, porque la historia de los Beatles es la historia de 4 chavales que salen de Liverpool, que es una ciudad musical importantísima en aquella época ya, pero muy desconocida para el mundo, y desde Liverpool, no desde Nueva York, ni Los Ángeles, ni Londres, terminan por conquistar la música británica a velocidad récord, ¿no? Y al final la música mundial. Y en el caso de ellos, de Supersubmarina, igual, desde Baeza. Baeza sí que no es una ciudad musical. Baeza, encima que era todavía Úbeda, ha tenido a Sabina, Linares ha tenido, que son los 2 pueblos alrededor, ha tenido a Rafael, pero Baeza está totalmente abandonada. Y salir de Baeza era ya como una historia casi legendaria, ¿no? Porque era casi imposible que desde Baeza pudiesen llegar a conquistar la música española. Y así fue, conquistaron la música española y seguían siendo amigos. Y yo veía esa similitud, ¿no? La de 4 chavales que además en la historia de la música española, pero también me atrevería a decir que en la historia de la música mundial,
hay muy pocos relatos, pero muy pocos, de 4 chavales, de una banda de 4, que es el formato clásico de banda, ¿no? Que se hayan conocido desde tan jóvenes y hayan mantenido siempre toda una carrera, ¿no? Porque al final se terminan separando antes o se conocen en las universidades, que es donde suelen montarse las bandas, pero desde tan niños como los Beatles, y en este caso todavía más niños, con 5 o 4 años, es decir, creo que es uno de los casos más, yo no conozco ninguno en el mundo de la historia de la música, que se conozcan desde tan pequeño, hayan conseguido mantener una amistad para llevarla a conseguir su sueño y todavía vivir el sueño como amigos, formándose en una banda como Super Submarina, que llenó el Wikicenter de Madrid, 18.000 personas, en 8 años de carrera, cuando eso no lo han hecho grandísimos artistas consolidados. Yo no quiero dar nombres, pero podríamos decir gente de la movida madrileña importantísima, gente del indie de primera generación, o gente actual, ahí podemos poner ahí ya grandes nombres de tal, que no llenan el Wikicenter de la música española. Son muy pocas bandas que lo consigan, y estos chavales lo consiguieron en un tiempo récord, en 8. A mí me decía Leiva, Pereza, cuando nosotros les decía que cuando ellos eran Pereza, tardaron casi 12 años en poder hacer eso. Y lo hizo una banda como Pereza, ¿no? En ese sentido. Estos chavales lo hicieron más rápido. Es una historia real, por tanto, pero es novelada, ¿no? Sí, a ver, yo tenía ahí, Fernando, tenía una obsesión de las muchas que tuve con esta historia, porque llegué a implicarme tanto en todos los sentidos, que era cómo transmitir esta historia al lector, ¿no? Ahí fuera. Y yo les decía a los chicos de la banda cuando me ofrecieron el encargo de hacer el libro, y yo, pues egoístamente me parecía que podía ser un proyecto muy importante. Decía, pues esto es un gran proyecto, pero yo pensaba, ¿cómo puedo estar también a la altura de esta historia y cómo puedo pasársela al lector de una manera potente, ¿no? Yo lo que quería, les decía a ellos, a los 4, lo primero que les dije es: tenemos que hacer una cosa que, así un poco de forma, ¿no?, medio en broma, que era que se joda al espectador en medio de Super Submarina, ¿no? Copiando un poco eso que decía David Simon de la serie, una serie que a mí me encanta, que es The Wire, ¿no? O también Tremé, varias series que tiene David Simon, el gran creador de la televisión norteamericana de HBO en el siglo XXI. Él decía que había podido hacer una serie tan especial y tan única como The Wire porque llegó a HBO y le dijo que se joda el espectador medio norteamericano, ¿no? Entonces yo decía a Super Submarina que se joda el fan de Super Submarina que está esperando un libro de declaraciones y cosas de esas, que es un libro muy de consumidor, de fan, ¿no? Y tenemos que ir a hacer un libro para que llegue a gente que no sepa ni quién es Super Submarina, ni qué es un festival indie, ni nada, sino que sepa, que quiera conectar con una historia humana, ¿no? Y vuestra historia está repleta de lecturas humanas. Y entonces creí en todo momento que había que hacer una manera novelada, ¿no? De una manera narrativa, y salir de estos libros musicales tan abundantes en la literatura, por lo menos en la literatura industria literaria editorial española, donde se hacen declaraciones y mogollón de declaraciones y todo el mundo hablando y todo muy cronológico. Y para mí la estructura era clave, ¿no? La estructura tenía que haber incluso saltos en el tiempo, pasado, presente, de toda manera, porque la historia realmente estaba siendo tan de saltos, porque la historia de ellos funcionaba así en sus cabezas, ¿no? Y era una manera de meterte todo el rato en lo bueno y en lo malo, en la tragedia y en el éxito, e ir compensando esa oscuridad y esa luz. Y lo quise hacer así de forma narrativa, y me costó mucho pulir mucho el estilo, ¿no? El tono, pero al final quedó como ha quedado, y bueno, espero que esté gustando a la gente. Pues Fernando Navarro, te agradecemos muchísimo en nombre de los oyentes que te hayas prestado este ratito a conversar sobre la novela en esta historia tan interesante. Algo que sirva como luz en la editorial Aguilar. Fernando Navarro, gracias de verdad. Un abrazo, a vosotros, Fernando, por vuestro tiempo. Un abrazo. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Bueno, pues el universo de los videojuegos, del entretenimiento digital aquí en La Cafetera, que también tiene su propio espacio, que también ocupa su propio lugar, porque sabéis que somos muy aficionados a esta forma de entretenimiento, y también tratando de combatir algunos de los prejuicios que hay en torno al videojuego. Y hoy con el señor Bartu. Señor Don Bartu, muy buenos días.
Qué lejos nos quedan ya las vacaciones de verano, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Ay, amigo, dice, llevo 24 horas aquí y ya me están tocando las narices. Podrían decir algunos, pero es verdad que sí, va pasando el tiempo. Pero oye, el verano, que es un tiempo en el que seguramente algunos habrán podido aprovechar también para jugar. Yo mismo, oye, yo he estado con el último, no es el último exactamente porque estoy deseando pillarlo, el penúltimo de Star Wars, dedicándole bastante tiempo. Y he estado flipado, qué bien. O sea, robándole horas al día ahí por las noches. Sí, que habíamos hablado aquí en la cafetera sobre este y entonces pues ya me hice con él. Y muy guay, me está gustando mucho. Bueno, habrá que hablar de él en una futura sección de la cafetera. Totalmente, sí, y además del nuevo, porque ha habido nueva entrega que creo que venía con algunos pequeños bugs, pero estaba recibiendo también bastantes buenas críticas en general, salvo por esos errores. Pero lo que pasa es que es verdad que en este espacio sabéis que también hacemos mucho énfasis en defender esta nueva forma de entretenimiento. Y como, oye, no hay mucha gente que lo haga, porque al fin y al cabo, si uno abre la prensa, se encuentra con un montón de, y si uno se pone Instagram, ya ni te cuento, con un montón de artículos siempre preguntando sobre la idoneidad o no de dedicar tiempo o no, las pantallas, los peligros, los riesgos, los aspectos más oscuros de los videojuegos, en su efecto en las personas. Pero es que en estos días nos ha sorprendido un artículo que publicaba el periódico El País que daba cuenta de un estudio gigantesco, muy amplio, en el que, de la revista Nature Human Behavior, en el que destacaban que jugar a videojuegos tiene un efecto positivo en la salud mental y en la satisfacción vital. Flípate. ¿Y tú te has quedado alucinado con este...? Bueno, ¿lo intuías o no? Sí, bueno, claro, es un poco lo que ocurre siempre con este tipo de artículos sobre el mundo de los videojuegos, que siempre suelen ser recurrentes este tipo de artículos sobre los efectos positivos de la salud mental de los videojuegos, los beneficios que tienen con la coordinación de habilidades ojo-mano, etcétera, etcétera. Muchas veces son artículos que son un poco paja, un poco para rellenar, pero la verdad es que tengo que decir que cuando compartiste este artículo en tus redes, Fernando, el artículo, el cual está firmado, por cierto, por Enrique Alpañés, ha hecho un magnífico trabajo aquí con un artículo titulado «Jugar a videojuegos tiene un efecto positivo en la salud mental y la satisfacción vital». Y como tú decías, porque a este título sigue un subtítulo diciendo «Un estudio realizado con más de 97.000 participantes en Japón», lo cual esto ya es un dato que a mí me llama mucho la atención, durante la pandemia revela que jugar a la PlayStation 5 o a la Nintendo Switch reporta beneficios duraderos para la salud psicológica. Ahí es nada. Siempre hay muchos artículos y siempre se advierte de los efectos perniciosos y negativos de las pantallas, los efectos para la atención, efectos en muchas cosas. Pero es verdad que estudios sólidos, solventes, es raro que se publiquen. Es raro. Hay alguno y desde luego, por supuesto, no hablamos de patologías concretas ni de personas con problemas de adicción, pero tampoco hablamos de cuestiones subjetivas. Objetivamente este es un estudio muy potente, así lo explicaban en el País. Es un estudio multitudinario, 97.000 participantes, y no es la primera vez que sale un estudio de esta naturaleza. Lo digo porque yo, que los voy guardando, sé que algún padre se me enfadará porque dirá, ya, pero es que mucho mejor el mundo como era antes con los niños jugando en las calles y esto es todo mal. Pero yo, que voy guardando este tipo de artículos, los voy acumulando porque sé que algún día me van a hacer falta. Mira, tengo aquí otro que dice: los videojuegos mejoran la atención, los videojuegos aumentan el tamaño del cerebro. Estos son estudios que se han ido publicando a lo largo de estos últimos años. Tengo artículos desde el año 2012. Descubren un efecto inesperado en el coeficiente intelectual de los niños por jugar a videojuegos. Un equipo de científicos que indaga sobre los efectos cognitivos del tiempo que pasan los chicos frente a las pantallas y descubren un montón de efectos positivos porque, entre otras cosas, pues hace que los niños mejoren los reflejos, mejoren la visión espacial, un montón de pequeñas cuestiones. Jugar a videojuegos hace que los niños sean más inteligentes, según un estudio. Los he visto de todo tipo y he visto algunos bastante solventes. Claro, obviamente también seguro tiene efectos negativos y hay otras derivadas y seguro, pero en este que publica el periódico El País cuentan algunas cosas que son interesantes, ¿verdad? Sí, muchas cosas muy interesantes. Primero, que hacen referencia a este estudio de la revista Nature, concretamente a su sección de
Nature Human Behavior, como tú hablabas, en el cual ahí se refleja este estudio que hicieron en Japón. Claro, ya digo, que hagan este estudio en Japón a mí es algo que me llama la atención, porque claro, Japón siempre tenemos, y bueno, yo de hecho así lo comprobé cuando tuve la oportunidad de poder viajar en 2017 ahí en Japón, estuve semana y media ahí deambulando por Tokio, y el tema de los videojuegos es parte de su ADN, o sea, es parte intrínseca de su cultura. Y la verdad es que sí, vamos, qué mejor sitio para lanzar un estudio de estas características. También, claro, y sin querer pretender hacer ningún tipo de spoiler, pero hacia el final del artículo, por ejemplo, y aquí cito literalmente, el juego es el trabajo de la infancia y todos los mamíferos jóvenes trabajan a destajo. De esta forma conectan sus cerebros jugando, practicando los movimientos y habilidades que necesitarán de adultos. Yo esto recuerdo, Fernando, que hace unos años en Valencia, yo soy de ahí, de la capital del Turia, y en el MUBIM, el Museo de la Ilustración y la Modernidad, que es un museo que a mí personalmente me gusta mucho visitar, hicieron una exposición que llamaron del tilt al beat, que era una exposición que básicamente hacía un repaso pormenorizado a la historia de los videojuegos, desde la primera, o sea, las máquinas del Pong y del Space Invaders, hasta en ese momento, que la exposición, quiero recordar que fue en 2014, hasta las últimas consolas de PlayStation, Nintendo y demás, ¿no? Y una de las cosas en las que andaba la exposición es precisamente el cómo, o sea, el juego, entendiéndose el juego al acto de jugar, no a los juegos de azar. Que efectivamente es una parte intrínseca, o sea, los juguetes, porque al fin y al cabo los videojuegos no son, o sea, yo desde mi punto de vista son, y desde mucha gente también, son juguetes al fin y al cabo, y son las herramientas que utilizamos desde muy pequeños para empezar a relacionarnos con el mundo, entenderlo, empezar a desarrollar habilidades, sobre todo sociales y demás. Entonces, sí, ya digo que este artículo me ha sorprendido muy positivamente. En el mismo artículo reconocen que es verdad que la Organización Mundial de la Salud considera la adicción a los videojuegos, cuando se da como patología descrita, es un trastorno mental, y algunos estudios han demostrado cómo esa adicción provoca cambios muy importantes en el cerebro, pero es verdad que luego los especialistas, autores del nuevo estudio, dicen, claro que hay casos desgarradores, pero no es la norma. Y no se puede llegar a ninguna conclusión por falta de datos. Sin embargo, en términos generales, las aportaciones de la exposición a las actividades de un videojuego, a las que te obliga un videojuego, los reflejos, etcétera, etcétera, pues provoca efectos muy, muy positivos. A ver, en esto seguro que habrá opiniones personales de todo tipo y aportaciones de todo tipo, y seguro que hay casos para todos los gustos, pero a mí, cuando se habla siempre de esto, partimos de posiciones muchas veces previas. Nos importa poco lo que digan los estudios y partimos de posiciones personales. A mí no me gustan porque me gusta más la sociedad que había antes. O las habilidades que se aprendían en la calle ya no se aprenden al frente de un videojuego. Pero muchas veces parte de esos prejuicios ni siquiera son verdad. Yo recuerdo perfectamente cuando se decía, es que te aíslan. Sin embargo, ahora mayoritariamente los juegos son juegos que se juegan en línea, que se juegan en conversación con otros jugadores, que son multijugador. Mayoritariamente hay gente que desarrolla muchas relaciones, con más o menos intensidad, pero muchas relaciones porque participa de este universo de los videojuegos. O, por supuesto, tiene peligros todos estos nuevos videojuegos que tienen las loot boxes, las cajas botín, que generan un efecto casi adictivo, pero ya estamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante el artículo y este estudio en ese sentido, porque sin negar que hay aspectos más inquietantes, pero es un estudio de una dimensión muy, muy grande, ¿no? Y desde luego, yo, mi experiencia, alguna vez cuando hemos sacado este tema en la cafetera, que han enviado los oyentes audios, y hablaban de cómo les había ayudado a ellos a superar etapas de soledad, etapas de aislamiento, también a refugiarse en etapas de angustia, también a superar momentos de tal. Había un montón de casos entre los oyentes que sacaban aspectos positivos, ¿no? ¿Cuánto nos acompañó, Fernando, el hecho de jugar a la Among Us durante aquel 2020-2021 tan loco y que nos trastocó tanto? O sea, yo creo que la Among Us en concreto, y luego también hubo otros casos paradigmáticos, como es el caso del Animal Crossing para la Nintendo Switch, pero yo creo que Among Us fue el videojuego de la pandemia y ha sido uno de los juegos
para jugar en online, que más lazos han creado entre gente, más comunidades han reforzado y que también nos ha ayudado a la comunidad cafetera a conocernos entre nosotras y nosotros. Yo la verdad, siempre me viene a la cabeza de vez en cuando aquellas partidas que jugábamos y siempre me río porque la verdad es que no lo pasábamos teta. Era unas partidas muy divertidas, no únicamente para la gente a la que jugábamos y que podíamos participar, sino luego la gente que nos seguía por el streaming, ¿no? Y que precisamente sí ayudó, yo creo que bastante, a combatir esos momentos de ansiedad, de tensión que vivimos todos, de no saber esta pandemia dónde va a ir, qué es lo que va a ocurrir, de incertidumbre, etcétera. Yo tengo, y con esto acabo esta argumentación, Fernando, yo tengo que añadir también un par de experiencias personales. Recuerdo cuando me estaba sacando el carnet de conducir, el profesor, cuando estaba en la parte práctica del proceso, el profesor que tuve de prácticas me comentó: oiga, ¿usted juega a videojuegos? Digo, sí, pues sería conveniente que jugara a juegos de carreras, ¿no? De conducción, porque esto le va a ayudar mucho o le puede ayudar a desarrollar cierta visión espacial que es muy necesaria, ¿no? Para el acto de conducir, cosa que no se me daba mal, pero tengo que decir que en esa época estuve dándole mucho a la Nintendo DS, al Mario Kart y no sé si me ayudó a probar porque aprobé a la tercera, pero bueno, yo creo que algo ayudaría. Sí. Y luego también tengo que decir que a mí, y esto ya es una pequeña confesión personal, a mí personalmente los videojuegos a lo largo de la vida me ha ayudado bastante, porque yo fui víctima de acoso escolar, a mí me hicieron bastante bullying en el colegio y demás, y los videojuegos junto con el cine y los cómics fueron mi refugio personal, con lo cual mi relación con los videojuegos es muy positiva y es algo con lo que tengo alta estima. Ya luego también, pues por cuestiones artísticas y demás, que vienen derivadas un poco del hecho de yo haber estudiado Bellas Artes y todo eso. Pero sí, yo puedo atestiguar que sí, que los videojuegos tienen un efecto muy positivo en la salud mental para combatir muchas cuestiones, sí. Ahora esas afirmaciones las sostiene este estudio científico, que no es ninguna broma, porque es un equipo multidisciplinar y, como decimos, sobre 97.000 participantes con un seguimiento muy exhaustivo y con un protocolo científico. Está publicada en una revista científica muy prestigiosa, pero incluso cuando leemos un poco en profundidad y ellos explican, estamos viendo cómo se desafía ese estereotipo de que los juegos solo proporcionan euforia temporal y descargas de dopamina. Los resultados lo que hacen es darnos la razón. Es que hay beneficios duraderos para la salud psicológica. Esto lo dice el estudio. Y yo creo que es verdad que combate algunos de los prejuicios, algunas de las ideas preconcebidas sobre el universo de los videojuegos, quizá porque los videojuegos es un formato relativamente nuevo de entretenimiento, porque claro, cuando alguien pasa muchas horas delante de un libro, damos por hecho que está cultivando su cultura. Cuando alguien pasa muchas horas delante de un televisor, antes delante de la televisión parecía difícil aceptar eso, pero delante de un monitor con un videojuego puede estar también siendo partícipe, pues por ejemplo, de esta cuestión creativa a la que aludía Bartu, a la que acabas de aludir, que me parece muy interesante. Cuando empiezas a disfrutar del universo de los videojuegos, incluso de los gráficos, de los desarrollos artísticos que hay dentro, encuentras algunos videojuegos que son verdaderas obras de arte y que tienen artistas, de hecho, detrás, ¿no? Pero, o sea, que hay muchas disciplinas de las que podríamos sacar pequeños beneficios para los participantes del mundo del videojuego, ¿no? Insisto, totalmente, dejando atrás todas las cuestiones que seguro que negativas que también acompañan y que a ningún padre le gusta llamar a su hijo 5 veces para ir a cenar y que no se quiera despegar de una consola. O sea, estoy seguro de que podemos decir que las cosas alteran el comportamiento, pero bueno, supongo que no son las únicas cosas que alteran el comportamiento humano y supongo que como en toda gran época de cambios, pues aceptarlos no es nada fácil porque chocan muchos comportamientos generacionales que son diferentes, ¿no? Pero vamos, es muy interesante. El artículo lo tenéis en la red, como dice Bartu, y el titular lo podéis buscar en el periódico El País: jugar a videojuegos tiene un efecto positivo en la salud mental y la satisfacción vital, y ha sido reproducido por numerosos medios de comunicación internacionales porque es un estudio muy importante desarrollado en Japón durante la pandemia. Y esto mismo que has contado, no me quiero ir sin apuntarlo, porque cuando uno dice jugar a videojuegos es positivo o jugar a videojuegos es negativo, claro, es que depende, es que hay muchas aproximaciones al universo del videojuego.
Todo con mesura, como cualquier cosa en la vida. Quiero decir, tampoco hay que pasarse, pero tampoco hay que obviarlo. Claro. Y luego hay una cosa, es... decías, cuando jugábamos en la pandemia a la Among Us, de pronto un montón de gente que no nos conocíamos previamente, quizá de haber chateado en el mismo chat en alguna ocasión, o que no teníamos una relación de esa intensidad, de pronto organizábamos grupos para jugar juntos a un videojuego y era muy divertido. Yo no lo he aparcado definitivamente, Si lo he aparcado es porque las responsabilidades, digamos, de horarios me han obligado a eso, pero es verdad que de pronto un montón de gente que nos hemos conocido, que hicimos un vínculo bastante y que lo pasábamos muy bien jugando por las tardes a la Among Us. O sea que también hay muchas formas de jugar a videojuegos, también hay muchas formas de llegar al universo de los videojuegos y a veces de una forma colectiva como esa, ¿no? Sí, totalmente. Yo la verdad es que es algo que agradezco mucho haber hecho. También para darme la oportunidad, ¿no?, en hacer este tipo de secciones aquí en la cafetera contigo, Fernando, que la verdad es que siempre es un placer para mí. Y también eso, por haber conocido a una comunidad como es la cafetera, que es fantástica. Era muy divertido quedar para jugar y lo tenemos que recuperar. Pues señor Don Bartu, gracias, muy interesante, una charla muy guay. Cuídate mucho. Igualmente, Fernando, y un saludo a todas nuestras oyentes y oyentas. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas.